Estamos com Henrique Smith, fotógrafo cubano. Henrique, como que começou a tua vida, a tua carreira de fotógrafo? Bueno, yo soy graduado de diseño del año 1999. Decimos que somos la última graduación del siglo pasado. Entonces, en mi trabajo de diseño hubo un momento en que empecé a hacer publicidad. Cuando me gradué empecé a trabajar en una publicitaria. Y ahí había veces que para mi trabajo necesitaba fotografías, pero fotógrafos que le encargaba las fotografías no me hacían el trabajo que yo prefería para la fotografía. Entonces, cuando mi esposa fue a Venezuela en el 2003, por ahí, nos compramos la primera cámara. Porque yo veía que había cosas que yo quería de los objetos para los trabajos que necesitaba, que el fotógrafo no lograba eso. Entonces, ya uno está buscando su propio lenguaje en el trabajo que está haciendo. Así comencé, nos compramos la primera cámara, después pasé en el 2008, dejé de trabajar en la publicitaria y pasé a un medio de prensa que se llama La Jiribilla, que cubría toda la parte cultural del país, pero bueno, por lo menos la ciudad de La Habana, que es donde yo radico. Entonces ellos necesitaban un fotógrafo, yo llegué con una cámara que ya tenía, una cámara un poco más profesional, y empecé a hacer trabajo de fotoreportero. Ellos me enviaban a los lugares, entonces ya yo trabajaba con la foto que yo quería para después la parte de diseño, porque yo era el diseñador de la revista web que salía semanalmente. Y por ahí comenzó el mundo. También hacíamos diseños de portadas de discos, de otro tipo de publicidades, y entonces ya uno está buscando más el estilo gráfico o el estilo artístico de la foto que uno quería para el posible trabajo o el trabajo que estaba encomendado en ese momento. Sobre todo para los discos, hay veces que los artistas uno tiene que buscarle su ángulo más interesante. Siempre trabajé con mi esposa y sigo trabajando hoy en día. Ella se graduó en el 97, yo en el 99. Somos una pareja de diseñadores devenidos en videastas, que hacemos video, perdón, artistas digitales. Y bueno, la fotografía sí yo me he metido más en ese mundo porque me gusta más. Y también porque trabajé de fotoreportero. Entonces hay momentos en que uno está cubriendo un evento y se repite mucho el evento, ¿no? Y entonces uno empieza a buscar detalles y la parte más artística en otras cosas que estén pasando alrededor de uno durante el tiempo que uno está trabajando de fotoreportero. Y ahí cuando ya me paso más a la parte artística de las fotos mías. Pero bueno, realmente el golpe grande me lo dio, el impulso grande me lo dio el fotoreportero, que me permitía entrar a muchos lugares. Y entonces tuve un mundo grande de cosas para descubrir. Henrique, há uma divisão, há uma divisão entre o teu trabalho de fotoreporteiro, de fotojornalista e o teu trabalho artístico, e qual dos dois, ou se os dois te dão o azeite, como dizem em Cuba, o dinheiro do dia a dia? Bueno, realmente sí, el trabajo fotoreportero es un trabajo que tú debes mostrar la realidad, porque tú vas a cubrir un evento o hacer un recorrido por los lugares, pero no tanto lo artístico como lo real, porque es la foto que el día de mañana sale en los medios, y el día de mañana alguien cuando va a revisar lo que pasó en Cuba en estos años, debe ver la realidad de qué fue lo que pasó. El trabajo fotoreporteril no puede tener edición después final. La fotografía no debe ser trabajada, debe ser solo retocada. No debe haber montajes ni cortes fotográficos y montar en un lado del otro, porque eso no es la realidad. Tú debes entregar el original, y ese es el que después pasa solamente a edición de retoque fotográfico, de un poco más de luz, un poco más de contraste, algo así, pero es la realidad. Eso es lo bueno que tiene, que es una foto que puede ser usada en un juicio quizás al final, porque es una foto que es original. Entonces ya lo artístico, bueno, este mismo trabajo, como explicaba anteriormente, me ayudó a entrar en muchos lugares, en galerías, conciertos, y entonces ya cuando ya tenía mi trabajo de fotoreportero terminado, me dedicaba más a la parte artística, a buscar detalles de las cosas, ambiente, todo lo que puede ayudarme a desarrollarme artísticamente. Pero bueno, realmente mi esposo y yo somos diseñadores, y ese sí es el que nos da
la mayor cantidad de dinero para vivir el mes. Porque la fotografía, los medios de prensa lo pagan muy barato. No podemos decir que lo pagan mal, porque cuando en los 60 pagaban ese precio era mucho dinero, pero hoy en día ya se ha devaluado mucho la moneda, entonces el precio es muy barato. Y casi siempre los fotógrafos tienen que conseguirse sus medios, porque ellos no pueden, los medios de prensa casi ninguno invierte en técnica para el trabajo fotográfico. Entonces, lo que me ha mantenido a mí es mi otro trabajo de trabajar en hacer videos, hacer arte digital y el diseño sobre todo, a mí y a mi esposa, y es lo que nos da un poco más de fuente para sobrevivir el mes mensualmente aquí en Cuba. O teu trabalho mais recente, o trabalho artístico, ele junta fotografias antigas, né, de fotógrafos, alguns conhecidos de Cuba, fotos da cidade com fotos, ou você refotografa no mesmo ângulo, na mesma visão. Queria que você falasse un poco o que é para você esse trabalho. Bueno, el trabajo ese le llamamos refotografía, porque es usarle una foto antigua, una foto que se hizo en otro momento, no tiene, antigua le decimos nosotros, y volver al lugar que se hizo y volver a hacer una foto actual como es. Entonces en lo que yo trabajo es en insertarla, la antigua, dentro de la moderna y dar una panorámica, porque hago una foto panorámica, se hace con el estilo antiguo, foto a foto, y después se monta en la computadora. Eso lo hace mi esposa, me ayuda al montaje final. Entonces, esta refotografía surgió de la idea yo estaba una vez con Víctor Casados del Centro Pablo, y entonces él me convocó en el 2009 para hacer unas refotografías de Pablo de la Torriente Bravo, que es el nombre del centro donde él trabaja, que él creó, Pablo de la Torriente Bravo, que era un periodista puertorriqueño que vivió en Cuba mucho tiempo y murió en la Guerra Civil Española. Entonces, él convocó a un fotógrafo español, a una fotógrafa española, pero que vive en Estados Unidos, y a mí, porque teníamos fotos de Pablo en Cuba, Pablo en España, en la Guerra Civil, y Pablo en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Y entonces, entre los tres hicimos una gran exposición que se llamó Pablo en Buitrago, Nueva York y La Habana. Eso fue en el 2008. Entonces ahí viene la idea de trabajar la imagen de lo que es realmente y demostrar dónde estuvo el hecho histórico, dónde estuvo Pablo, en Cuba y en esos dos países. Entonces me gustó mucho la idea y entonces lo empecé a trabajar con fotos ya más de Cuba, de nuestra ciudad de La Habana, y en el 2012 hice una exposición que se llamó Habana en dos tiempos, que comenzaba con el principio de la República Cubana, que fue en 1902, cuando la intervención norteamericana cesó en Cuba y se le dio el gobierno otra vez a los cubanos, y terminaba con la crisis de los balseros en los 90-91, que fue que el gobierno cubano abrió las fronteras para que los cubanos que quisieran emigrar para Estados Unidos de la forma que quisieran salieran del país. Esto me trajo muy buenos recuerdos, porque conocí muchas cosas históricas desde antes de la revolución hasta después de la revolución. Conocí también a fotógrafos que hicieron esas fotos reales y a familiares de otros fotógrafos que han desaparecido, como Corrales, pero conocí a Liborio Noval en persona, a Ernesto Fernández y a Puyol. Entonces a estos tres últimos los pude entrevistar y que me hablaban del momento en que hicieron la fotografía, el contexto histórico, por qué la hicieron, en qué estaban haciendo. Entonces eso quedó en un video que también en la exposición se exhibían las fotos, pero a su vez en el video iba corriendo, entonces ellos iban como que narrando la historia de esos momentos históricos. Esa exposición me gustó mucho, puedo decir que buena aceptación, porque las personas se sentían identificadas con los lugares que ya no existían o que existen y ven cómo se han transformado con el tiempo en la ciudad. Y entonces yo lo que hago es que tomo la foto antigua, decido cuál es. Todas las fotos no me sirven, depende del ángulo en que fue tomada y el ángulo, porque depende, ¿no? Porque hay cosas que han variado mucho con el tiempo y entonces tomo la foto, analizo el momento en que se hizo, quizás la hora del día, si puede ser, voy al lugar con una foto impresa en un papel, impresa normal. Entonces, como yo estudié diseño industrial, me sirve para localizar el horizonte, los puntos de fuga, de la perspectiva, y tratar de lograr una imagen lo más parecida al ángulo en que fue tomada realmente por el fotógrafo. Muchas de estas imágenes eran del Ministerio de Obras Públicas que había antes de la revolución, entonces eran imágenes de construcciones y de elementos arquitectónicos
que por suerte muchos no han variado. La arquitectura tiene esa gracia de que se mantiene estable y estática por los tiempos. Y otras eran más históricas de otros periódicos como El Fígaro, Carteles, Bohemia. Y entonces ese fue un recorrido que hice por todo el siglo pasado de nuestro país. Y ya, en eso consiste la refotografía. También en el mundo hay muchas personas que hacen ese tipo de trabajo. He visto trabajos de rusos, un ruso que hace fotos muy buenas de la Segunda Guerra Mundial, de cómo fue la intervención alemana en Rusia. Entonces él va mostrando a las personas también es eso, cómo fue en la época de represión alemana dentro de la Unión Soviética, los pocos tiempos que estuvo en la Unión Soviética, y cómo es actualmente los lugares eso. Y me pareció muy interesante porque es mostrar la historia de otra forma, que la gente conozca la historia de una forma más agradable. E tem a questão do ângulo e da luz, né? Que às vezes a luz só está naquela mesma iluminação uma vez por ano. Sí, muchas veces he tratado de hacer coincidir incluso la hora del día por las sombras y las luces. Lo que pasa es que hay fotos que fueron hechas, por ejemplo, en otras épocas del año. La exposición mía fue en septiembre. Si las fotos fueron hechas en diciembre, algo así, yo empecé la exposición a hacerla como en abril, mayo, fue que empecé el concepto de la exposición. Entonces, si fue hecha en diciembre, eso, las luces cambian. Aquí en el trópico cambia mucho, de una época a otra, de una temporada a otra. Y me pasa, por ejemplo, con una que sí logré hacerla, porque ya sabía el hecho histórico en qué momento fue. Es en la punta existe un monumento a los 7 estudiantes de medicina que el gobierno español asesinó para darle escarmiento a los jóvenes de aquella época. Entonces, esos estudiantes de medicina, todos los años existe una peregrinación que se hace el 28 de noviembre. Ellos bajan desde la escalinata de la universidad, bajan por toda la calle San Lázaro, que desembocan en ese monumento que está ahí. Entonces, yo había hecho una para la exposición primero, que era muy general, muy neutral, del monumento, la foto de Pablo ahí con su familia, porque era una foto de Pablo con su familia, y el ambiente, para que las personas vieran cómo era el ambiente, los autobuses de esa época, eso. Pero entonces, un 27 de noviembre sí fui hasta ahí, y hice fotos con el tributo que le brindan, es decir, inserté la foto del tributo que le brindan los estudiantes de medicina a los fallecidos, a los asesinados, que ellos traen sus coronas y hacen un desfile, y entonces inserté la foto de Pablo también ahí. Entonces esta tiene una gracia más histórica porque tiene 3 elementos de 3 épocas distintas históricas en la misma foto. Esa me pareció muy interesante porque es adueñarme de la historia para mostrarla toda junta de un momento. Esse trabalho, ele carrega a questão da nostalgia do passado com o presente também? Sí, es eso, es la muestra de cómo vivimos, cómo estamos hoy en día, pero qué existía antes. Es la nostalgia esa del pasado, del presente y del futuro, porque yo pienso que con las fotos que yo he hecho hoy en día, dentro de 10 años pueda volver a hacer una fotografía, pero ya con mis fotos nada más. Os artistas a nível mundial formam uma elite, né? Como você já falou também, não só os intelectuais, os poetas, escritores, artistas fazem uma elite mundial. Como é ser parte dessa elite mundial em Cuba, para você? Bueno, para mí la élite de actores, de artistas, realmente es complicada porque nosotros llamamos a élite a todo lo que sea, puede ser escritura, puede ser pintura, puede ser todas las artes, las 7 artes, porque tienen una forma distinta de ver la realidad. Claro, tienen otro estudio también, ya estudiaron más profundamente. Entonces, existe una élite, pero es muy unida a la sociedad. Siempre se ha trabajado directamente con la sociedad, sus obras de arte, sus textos, sus cuentos, sus historias, la fotografía de los 60, de los 80, fue una fotografía muy social, pero muy ligada a los cambios que existieron. Entonces esa fotografía representaba la realidad cubana, es decir, los artistas que en aquel momento podían tener una cámara, que era muy caro en aquel momento, eran gente de élite, porque tenían un dinero, tenían un estatus, bajaban al nivel social para mostrar la realidad. Ellos se unieron mucho a todo el proceso revolucionario y social. Entonces, la élite aquí no es una élite como mundial, como en el mundo, que son personas que se separan en capas sociales. Aquí en Cuba no existe tanta la diferencia social,
porque puede existir un gran escritor que viva en un barrio muy humilde y entonces él ayuda a las personas a entender la literatura, por ejemplo, hacen círculos, a veces hacen círculos de estudio y entonces le muestra a las personas cómo se entiende la literatura, las pinturas también, y los museos aquí son muy baratos, las personas asisten mucho a los museos, los niños desde pequeños se llevan mucho a museos, se les enseña muchos libros de pinturas, de fotografías no tanto, pero bueno, de pinturas sí. La fotografía también se ve mucho en la televisión, la fotografía sobre todo de los 60, los 80, se muestra mucho en programas en la televisión. Entonces, realmente la carga visual de los jóvenes y de todas las personas para cultural, la carga cultural visual es muy grande. Entonces, la élite no es muy diferenciada. La élite ha bajado mucho al plano social a convivir con todos nosotros. Realmente la élite. Mas quando eu penso essa elite, eu não penso numa elite financeira. É uma categoria que não importa quanto dinheiro você tenha, você ainda continua parte da elite por ter essa capacidade diferenciada de perceber e de conseguir expressar o que percebe, talvez que os artistas desenvolvem essa capacidade criativa que talvez a maioria da população não desenvolva. Quando a gente desenvolve essa capacidade, essa elite, no importa de onde você está no extrato financeiro, social. Claro. También ha ocurrido mucho que como en el 61 se hizo una campaña de alfabetización. Es decir, en otros países la élite se divide mucho porque hay personas que son analfabetos, entonces no entienden o no comprenden mucho el arte a veces. Pero aquí se hizo una campaña desde el 61 de alfabetización a todo el nivel nacional. Personas mayores, niños, todo. Entonces, hay un conocimiento de la lectura que ayuda mucho a comprender. Y entonces también hay muchos programas en la televisión que muestran la cultura, que muestran, que hablan ponen muchos documentales, sobre todo que describen obras de arte. Es decir, la cultura aquí se obtiene, la élite es muy difícil diferenciarla. Puede haber más élite política, porque están los presidentes, los jefes de los consejos y otras cosas, pero la élite social en lo artístico es muy difícil. Porque lo mismo pasa que una persona, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado que hace como 4 años estuvimos en el evento Arte Digital y nos entrevistaron porque éramos parte del evento. Y entonces las personas humildes del barrio que nos veían decían, los vi en el evento de Arte Digital, eso es lo de pintar con la computadora. Entonces, entiende, ellos tienen una noción clara de qué son las cosas artísticas, pero quizás no la practican, pero tienen la noción clara de dónde, hasta dónde llega el arte. Entonces me parece que la élite no existe en este caso tan marcada, tan clara. Continuando na questão das artes, aprofundando mais essa questão, e com relação à arte conceitual, né? Vamos partir agora para um trabalho conceitual que saia dessa realidade e aí que saia dessa realidade, né? E que seja necessário, porque quase toda arte conceitual, a necessidade que você tem para entender aquele trabalho artístico é você entender o processo do artista que fez a obra, né? E como é essa coisa de você praticar uma arte conceitual na sociedade onde tem uma coisa mais realista, mais forte, mais acirrada, né? A questão da verdade, a questão que verdade é essa que vem de dentro de um sujeito único e não de dentro de uma sociedade, como é no caso da arte conceitual. Sí. Es decir, la pregunta viene siendo algo como de cómo se ve el arte conceptual, cómo llega el arte conceptual aquí a la sociedad, algo así. Sí. Bueno, lo que es más difícil entendimiento. Sí, es más difícil entender, claro, el arte conceptual, pero depende, puede depender. Yo pienso que el arte conceptual puede ser entendido, pero no a nivel general, porque hay manifestaciones artísticas que sí son más propicias al trabajo social conceptualmente. No sé, un performance, otro tipo de cosas, y entonces la gente sí la entiende más, pero ya el arte conceptual de pintura, eso está en los museos. Es más difícil llevarlo a la calle. A la calle son cosas más prácticas, más reales, más sociales. Las pinturas cuando hacen los murales en la calle son cosas que la gente pueda entender desde un niño hasta
hasta un adulto. Entonces, el arte se entiende y se trabaja en el arte conceptual, pero más bien la parte esta del contacto social, de eso, de los performances y otro tipo de actividades sociales, ya es como pienso que se puede ver. La fotografía es más difícil el arte conceptual, sobre todo mostrarla, porque sobre todo las personas que te pueden ayudar a imprimir y que te pueden ayudar a la galería, a lo mejor dicen, bueno, esto puede estar interesante, pero no va a tener visualidad, entonces lo vamos a desechar por ahora. Entonces, en la pintura sí es más fácil presentarlo, porque hay veces que el arte conceptual viene dado por una galería, una serie. Entonces en la serie tú puedes dar cosas más gráficas, más reales, y cosas más conceptuales. Y hay artistas muy conceptuales que realmente son muy... en Cuba no son tan bien reconocidos como en otros lugares, en Europa, no sé, Estados Unidos, pero bueno, en Europa y África, sobre todo la parte norte de África, hay algunos de arte conceptual que sí sé que han tenido su éxito allá. Creo que Santos es uno de los artistas. También está Pedro Ora, que fue un gran diseñador de los 60, que él trabajó mucho el arte conceptual en la década de los 60, 70 con ese estilo de esa época. Y él hoy en día, hace poco hizo una gran exposición, fue Premio Nacional de Artes Plásticas, hizo una gran exposición de su arte conceptual, que a mí como gráfica me gusta, pero no como arte. No me gustaría para tenerlo en mi casa el de Pedro Dora. Uh-huh. Pero como gráfica sí, porque viene del diseño. Entonces yo veo valores de diseño y valores gráficos, pero no valores... no me gustaría para la casa, porque me parece que son un poco agresivos. Pero el conceptual sí existe, se trabaja mucho, hoy en día se sigue trabajando. Y bueno, depende de los lugares, quizás en Marianao, quizás en Miramar, en un hotel, sea más bien visto que en una galería en el propio Habana Vieja, en el propio Centro Habana, que son más, la gente son más humildes, entonces son más para algo más gráfico, más ¿cómo explicarle? Artístico, más ilustrativo, puede ser la palabra. Existe uma quantidade considerável de artistas cubanos que migraram, né, que saíram, mesmo a gente pensando nos artistas mais jovens, que saíram de Cuba e migraram para os Estados Unidos ou para alguns países da Europa, e eles passam alguns meses, um mês, 2, 3 em Cuba e voltam, vivem meio que nos dois países. E agora, com esse processo, nessa tentativa do governo cubano de dar a coisa que vai sendo forjada pela própria sociedade, a modificação da sociedade, a modificação do governo, ela necessariamente vai ter que, de alguma forma, ir seguindo, né, algumas modificações da sociedade. Então, tem muitos artistas cubanos que nasceram em Cuba, que vivem há muito tempo fora do país, que a tendência é voltarem a vender seu trabalho em Cuba. Existem galerias do exterior que estão abrindo suas galerias aqui também, vendendo obras dos próprios artistas cubanos que vivem fora do país. O que é que você acha que acontece com a arte, com o trabalho, o produto final, o trabalho que é vendido pelos artistas que permaneceram em Cuba, com essa relação, né, do que tá vindo de fora, dos artistas que são cubanos e que ganham dinheiro fora e que agora estão voltando a vender o trabalho em Cuba. O que é que acontece nos artistas que permaneceram em Cuba e que relação é essa com relação à produção artística y a vida económica da arte nesse momento? Sí, bueno, respecto a los artistas que emigraron, sobre todo en los 60, 70 y 80, muchos emigraron para Estados Unidos. Entonces hicieron un arte más contestatario, más en contra de la revolución. Pero hubo otros que se mantuvieron aquí en Cuba y ahora sí están haciendo ese tipo de expediciones a otros mercados, porque también necesitan vender sus productos. También pasó que cuando el periodo especial en los 90 hubo una falta de todo, en general, de materiales para trabajo. Entonces muchos de ellos buscaron la forma de salir al exterior, comprar los materiales, importarlos y trabajar aquí. Pero se les hace más fácil realmente trabajar en el exterior. Conozco algunos que sí hacen eso. Lo que pasa es que yo pienso que ahí como que pierde la cubanía. La obra si la haces exterior, aunque esté pensando en un tema nacional.
es más rico vivirla aquí y con los problemas diarios representarlos en las obras. Entonces, lo que ha pasado es que muchas personas vienen a Cuba 2 o 3 meses al año, a lo mejor crean galerías. Existen galerías estatales, pero me parece que el precio con el que venden es muy caro, sobre todo para los nacionales. Quizás los turistas pueden pagarlo, pero para los nacionales es muy, muy caro. Entonces, hay otras galerías que son privadas, no son tan caras como las del Estado, pero igual tienen artistas reconocidos algunas veces. También depende del formato, el tamaño de las obras, es el precio, y que cada obra que se hace en Cuba está considerada como patrimonio nacional. Entonces, después tienen que hacer una serie de papeles y certificados para poder sacarlas del país legalmente. Entonces, es preferible, muchas personas lo que hacen es que el mismo artista pinta en Cuba, hace un viaje al exterior, se lleva sus obras porque son de él, y en el exterior las comercializa, las vende. Muchos están contratados con galerías, firmados con galerías en Europa, en Estados Unidos, pero en Estados Unidos lo que pasa es que ellos están buscando un lenguaje, un speech que sea contrario al gobierno. Entonces ellos cuando su obra es más placentera o es una obra a favor del trabajo social, entonces lo que hacen es que migran más para Europa, África, América y Asia, porque les es más fácil entrar en el mercado y hacer el comercio. Entonces hay otras técnicas en el exterior como es la internet, el comercio digital. Entonces una de las cosas que afecta mucho al cubano, al artista cubano, es las transacciones monetarias. Porque por ejemplo, si uno, pues, hay muchos sitios en Estados Unidos que venden fotografía. Nosotros pudiéramos poner nuestras fotos, pero lo primero que nos dicen cuando llenas la planilla que somos cubanos, está prohibido hacer transacciones con cubanos. Entonces, las personas tienen que el que puede viajar y crearse una cuenta en el exterior, ahí hace que le depositen en la cuenta en el exterior. No tienes que poner que eres cubano entonces en ese momento, pero el cubano tiene que recibir el dinero a través de la Western Union. Y entonces, como los Estados Unidos dominan la política mundial y dominan la economía mundial, ellos tienen un rastreo de todos los bancos que hacen transacciones que puedan venir para Cuba. Y ahí es cuando se complica mucho el recibir, aparte de que esos sitios también te cobran un % por comercializarte la foto. Después el % que tienen que comercializarte que cobrarte, porque Cuba es una transacción de riesgo para el sitio, para el banco y para todo el mundo. Porque puede ser sitios latinoamericanos, pero es igual, todos terminan en la banca mundial para poder hacer las transacciones, y entonces es complicado. Y esa es una de las razones por las que ellos han emigrado muchos artistas. El mercado del arte en Europa también es muy ávido de pinturas. Lo bueno que tiene Europa es que se le paga a las personas con el mismo precio, el mismo salario, el mismo billete con que compran las obras. Aquí en Cuba es un problema, porque aquí en Cuba la mayoría de la población recibe el pago en moneda nacional. Hay que cambiarlo a CUC, que es a 25-1, eso devalúa mucho la moneda y sube mucho los precios de las cosas. Y entonces los artistas tienen que vender en CUC. Existen también otros artistas que hacen muchas donaciones. Realmente el arte aquí se ve en muchos lugares, muchas oficinas del Estado, muchos hospitales, porque hay artistas en muchas escuelas, sobre todo las escuelas al campo, casi todas tienen un mural en la entrada. Es un tipo de edificación que es típica de las escuelas, pero tienen un mural que convocaron a muchos artistas en su época y hacían los murales. Y entonces el arte, la gente vive el arte y lo bebe, lo está mirando constantemente. Eso ayuda mucho. Hay muchas personas que lo que hacen es que muchos artistas donan sus obras para después, es decir, ayudar al bienestar social, a la cultura general, pero a su vez también eso los ayuda después a fin de año a reducir sus impuestos. Pero me parece que en el mundo muchos artistas hacen eso también, porque es una donación que al final tú la evalúas en un precio y ese precio después se te reduce si se lo donas al Estado, por ejemplo. Porque aquí en Cuba casi todo se dona al Estado, porque nada más tenemos un Estado, ¿no? A los privados es muy difícil donarle algo. Entonces, quizás hay algunas personas con un poder adquisitivo que pueden adquirir algunas obras de artistas cubanos, pero en la mayoría del pueblo es muy difícil tener un artista cubano en casa. Es muy complicado. Tienes que te lo regale por alguna razón,
o que compres una reproducción que se usa mucho, se le hacen fotos a las obras de arte, entonces se reproducen en un formato de imprenta que son cantidades, pero bueno, si tú quieres tener una obra, lo más importante es que tu alma esté feliz teniendo la compensación de tener la obra en la casa, aunque no sea un original. Siempre es una foto en original, es igual, es la forma que hemos encontrado. Entonces, hay muchos que emigran buscando un bienestar económico, pero casi siempre quieren después retornar a Cuba por algunas razones. Los que sí les ha complicado mucho la asistencia son los que se fueron a principios de la revolución, que eso sí cortaron con Cuba, y entonces hoy en día les es más difícil virar porque tuvieron una posición en contra del gobierno, en contra de la sociedad cubana, y entonces ahora quizás quieran virar, pero no tienen un mercado para sus obras. La 8. La 8. Existe uma discussão também com relação à arte cubana, com a vinda das galerias, né, e dos turistas para Cuba, que existem muitos artistas em Cuba que estão tentando produzir o que vende a esse novo público. O que é para você essa relação de produzir uma coisa que vende? Modificar o seu trabalho para vender. A ver, yo pienso que en este caso todos necesitamos subsistir, comprar el aceite. Entonces hay veces que tú tienes una gran obra, pero no puedes venderla a un precio que devalore tu obra. Entonces uno hace una obra que gusta más al turismo. En fotografía se usa mucho, por ejemplo, obras de cómo viven los cubanos actualmente, los interiores de casas, sobre todo el deterioro de las fachadas, ese tipo de cosas, que bueno, se lo quieren llevar como souvenir los turistas sobre todo. Pueden tener algún valor artístico, pero casi siempre es un valor más de qué quiere el turista, que es el que está sustentando realmente la economía del país hoy en día. Entonces, si el Estado está volcado para el turismo, porque uno que necesita también vivir, no se puede volcar parte de su trabajo para el turismo. Hay galerías que se dedican a eso, y hay muchas personas en la calle que también se dedican ponen pequeños stands en la calle y entonces venden en el Parque Central, venden fotos muy típicas de cubanos, pero muy enfocadas al turismo. Yo pienso que es válido. Cuando los grandes ahí tenemos en la historia del arte del mundo, cuando los grandes pintores han tenido problemas económicos, han tenido que o devaluar sus obras o pintar lo que quiere el cliente. Entonces, bueno, en el campo fotográfico es menos difícil porque muchas fotos de que uno hace que pueden ser artísticas para uno pueden pasar como turísticas, porque en Cuba la textura y la luz ayuda mucho a crear los colores esos saturados, toda la riqueza de esa. Y bueno, hay cosas que significan para mí y que no pueden significar para el turista lo mismo, pero él a lo mejor la compra porque le gusta el encuadre, no sé, a lo mejor para mí un número de una casa, que yo tengo que es una serie que es de números de casa, significan cosas, hechos, momentos históricos, momentos de mi vida. Para el turista le gusta porque a lo mejor en la casa donde él se quedó, o en la casa donde él se quedó es el mismo número y se lo quiere llevar de recuerdo. Entonces es un mercado que depende de las necesidades y los gustos de las personas. Yo también veo que los artistas que pintan cosas, paisajes oníricos de playas y eso. Bueno, si el turista se lo quiere llevar, el que lo compra el turista, si no, él tiene que volver a pintar encima de ese con óleo, otra cosa. Y entonces pasará como los grandes maestros de la pintura, que en un tiempo, cuando se estudian sus cuadros con rayos X, se dan cuenta de que abajo habían 2 y 3 pinturas que no gustaron y tuvieron que volver a cambiarla y volver a cambiarla. Pero pienso que es una cosa natural y necesaria. Todo el mundo lo tiene que hacer en el mundo porque necesitamos vivir. Entonces, necesita comprar um azeite. Essa coisa de azeite é uma coisa muito espanhola, né, não? Lo de comprar el aceite. Yo pienso que es cubana, es muy cubana. Necesitamos aceite porque casi todo el cubano es de cocinar mucho, de freír muchas cosas. Entonces, una de las cosas que más se agotan en las casas rápido es el aceite. Usted conoce, nosotros tenemos una cartilla mensual de alimentos. Sí. Y entonces el aceite que dan es 1/4 de litro por persona para el mes. Entonces, la misma revolución que hizo que las mujeres empezaran a trabajar y ayudaran a la vivienda, pero ayudaran a la revolución, ha hecho que el tiempo en la casa disminuye.
Entonces, para llegar a la casa y resolver todo el problema de la comida, de la vivienda, lo hacen los maridos también, lo hacen las mujeres, pero es más fácil freír que elaborar la comida, ir viéndola, no sé qué. Entonces, el aceite es una de las cosas que más se gasta. Entonces, uno siempre dice que necesita guardar dinero para comprar aceite, porque es lo que más en el mes uno derrocha. Esta semana, semana passada, fazendo um curso, facilitando como facilitadora de um curso, né, sobre processos criativos, a gente usa pedras e eu coloquei algumas palavras, porque cada aluno trouxe sua própria pedra. Eu normalmente trabalho com as pedras, mas eu tenho as pedras já com as palavras em minha casa, mas as pedras pesam tipo 5 quilos. Não pode trazer. Então eu pedi para cada participante da oficina, do curso, trazer uma pedra, e eu colei as palavras, imprimi e colei embaixo das pedras, de uma forma que a gente fez um círculo e no meio estavam as pedras, cada pessoa só via qual era a sua pedra, que palavra tinha, depois que pegava a pedra. E aí tinha duas palavras que provocou um ruído muito, muito forte no grupo, né? Foram as palavras sonho e liberdade. O que é para você falar dessas duas palavras, do sonho y da liberdad? Bueno, el sueño es lo que podemos decir que nos hace humanos y que nos mantiene vivos, no solo a los cubanos, en todo el mundo. El sueño suyo por mejorar mañana, por un mañana mejor, porque mañana tenga más facilidades o por un día más de vida, es un sueño, eso. Entonces los cubanos, bueno, el sueño depende también de la persona, de su vida, de hasta hoy en día, cómo ha vivido, de su enseñanza. Depende del sueño, son como sus ilusiones y lo que espera del futuro. El sueño es algo, vamos a decirle, muy artístico, porque son los anhelos de las personas. Entonces cada cual, en dependencia de su vida hasta hoy en día, puede tener unos sueños diferentes. Los suyos, con dependencia de cómo usted ha vivido en Brasil y lo que ha recorrido del mundo, tiene unos sueños y unas expectativas del futuro que son distintas de la mía. Pero todos soñamos, que es lo bueno que tenemos los humanos, que soñamos. Los animales sueñan, pero más le llamamos sueño a las reacciones que tienen mientras están acostados, durmiendo o descansando. Pero nosotros sueños son más ideales, son cosas más lindas. Entonces, si no hubiera sueño, no hubiera existido la revolución. Fue un sueño que era romper con todo lo que existía antes del gobierno de los gobiernos anteriores de Batista y cambiar la forma social del país. Eso es un sueño, era un sueño que tenemos. Y que un sueño que todavía estamos soñando, todavía no hemos podido terminarlo. Entonces la libertad también depende de la apreciación de las personas de esa palabra. Porque realmente Cuba es un país libre, un país que no le debe o le debe poco a mucha gente en el mundo. Porque claro, la Unión Soviética nos ha ayudado mucho, Venezuela nos ayuda mucho, toda la comunidad de países que han tenido gobiernos bastante izquierda en América Latina nos ayuda, pero a su vez nos toma como faro de que pudiera socialmente llegar a ser un país de eso. Nosotros tenemos la suerte de que somos una isla, no tenemos frontera. Si hubiéramos tenido frontera fuera otro problema, porque ya vemos con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia, que las fronteras ayudan, pero a la vez permite que influencias extranjeras se acerquen mucho a uno y cambien los sistemas. Entonces la libertad hay una canción de Carlos Varela que dice que la libertad solo existe cuando no es de nadie. Es decir, la libertad suya, lo que usted representa, la libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de todo eso, es muy relativo con los mismos conceptos míos. Y la libertad también es otro sueño que tenemos, porque cada cual ve la libertad distinta. El que vive en un barrio más marginal ve otro tipo para él la libertad significa algo distinto. Lo que pasa es que aquí en Cuba como teníamos la comunidad esa norteamericana de cubanos en Estados Unidos, que ha apoyado mucho la idea de que en Cuba hay represión, de que en Cuba hay falta de libertad. Por eso la palabra libertad puede ser que para algunas personas haya sido chocante preguntarle si hay libertad. Yo pienso que sí, que tenemos libertad y que la libertad es algo que tenemos que mantener.
Não foi feita pergunta nenhuma, foi somente para as pessoas discutirem a palavra, entendeu? Não havia perguntas na roda. Sí, era solo desarrollar la idea sobre la palabra que encontraba. Era a palavra que encontraba. Y bueno, esas son mis ideas sobre esas dos piedras que me pusiste, que me has mostrado, dos piedras que me has mostrado, sueño y libertad. Existe o ruído na sociedade, nos mais jovens, com os que participaram do processo revolucionário mais ativamente, dos movimentos sociais para o processo revolucionário, tem muito clara a diferença do antes e do agora, né? É muito nítida a diferença. Uma grande camada dos mais jovens, existe uma insatisfação muito grande. Eu andei muito de todos os transportes, de táxi, de bicitaxi, de táxi coletivo, de guagua, de tudo. E tem um ruído muito grande na sociedade, uma insatisfação com a sociedade, né? Com como a sociedade está. Na verdade, é uma insatisfação com o consumo, né? Vamos ser bastante claros. Com o consumo, isso pela força que tem, né? O fascínio da mercadoria, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa estudar um pouco mais essa coisa, o que é o fascínio da mercadoria, pela comunicação com o exterior, quando essa comunicação aumenta. Nesse interior aumenta a necessidade, né? Porque você vai conhecendo coisas que você não tem, né? Coisas materiais que você não tem, né? Materiais, e vai aumentando essa necessidade. Então vai aumentando nos mais jovens essa insatisfação por o que o capitalismo provoca de fora para dentro, né? O que é que a gente poderia pensar que seriam os próximos passos, o que é que acontece a nível do governo, a nível da sociedade, para ir forjando essas transformações que a juventude necessita, talvez, não sei até que ponto, né, essas transformações, mudanças no governo acompanham ou deixam de acompanhar, até que ponto e que direção isso pode ir, porque se vai na direção do consumo, vai na direção do capitalismo. Sim. E se não vai na direção do consumo, vai na direção da insatisfação da juventude. E como que jogo de xadrez é esse para manter os ganhos da Revolução, para garantir os ganhos que a Revolução trouxe para Cuba? A ver, desde enero del 59 y desde el 61 que rompimos con los Estados Unidos, ellos, aparte de la campaña que ellos tienen mundial para demostrarle al mundo que los Estados Unidos es lo mejor, es una campaña que viene por los filmes, por las noticias, por la publicidad. Ellos se han enfocado mucho en Cuba. Por las novelas de Rede Globo. Las novelas de Globo que ponemos tanto en Cuba aquí. Pero bueno, las de Colombia también, todas esas. Pero lo que pasa es que también tenemos la facilidad de que somos una isla. Volvemos al tema de la isla y entonces es muy difícil, las transmisiones es muy difícil que lleguen a Cuba, pero nos ha pasado que con la falta de programas televisivos hemos empezado a poner muchas películas norteamericanas, muchas novelas brasileñas y igual series norteamericanas, que eso lo que pasa es que las novelas te van y las series y las películas igual te van incidiendo y te van introduciendo en una forma de vida que no es real en los Estados Unidos, pero que es idílica, que es la que, entonces, el que consume ese material, todos lo consumimos, pero hay que estar claro de qué está pasando, pues el que ha podido viajar ve que no es tan real las cosas. Nosotros una vez en mayo nos presentamos para ir a Estados Unidos porque teníamos una conferencia con unos amigos diseñadores que viven allá en una escuela de diseño que ellos tienen y nos negaron la visa. Entonces, lo que pasa es que... ¿Quién negó la visa? La embajada norteamericana. Lo que pasa es que era yo y mi esposa a unas conferencias de diseño y de arte. Entonces, lo que pasa es que lo que están haciendo es negándole la visa a los intelectuales y dándosela a la gente, otro tipo de gente, a los negociantes, a otro tipo de cubanos. Eso genera que esas mismas personas digan, es un buen lugar porque me están dando la visa. Bueno, eso pasa mucho con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes. Están dándosela mucho a los jóvenes, para que vayan, vean. Entonces todo es bonito, porque tú vas de turista.
Cuando tú tienes que vivir allá, es cuando está complicada la cosa. Pero bueno, hay mentes que son inteligentes y entienden eso, hay mentes que no, pero eso pasa. Entonces, el trabajo va a ser muy duro, porque también nosotros, el cubano siempre ha vivido con lo que necesita. El cubano después de la revolución, porque ha habido mucha fluctuación en el mercado, porque los productos han tenido sus problemas, cualquier cosa. Entonces es complicado. Nosotros no nos hemos abierto a la avalancha de productos norteamericanos, que es cuando vendría el problema, porque entonces son productos que vienen acompañados de toda la publicidad, toda la historia esa de que esto es lo mejor y de que te cambiamos el año que viene, este es mejor todavía porque tiene un puntico más y el otro es mejor porque tiene 2 punticos. Pero a la gente le gusta, es decir, la gente puede sentirse atrasado o puede sentirse por ese problema. Yo tengo la cámara mía de hace 5 años. Yo quiero comprarme una porque es real que en un lapso de 5 años la tecnología ha cambiado mucho. Sobre todo la tecnología para nuestro trabajo. Pero también es real de que yo con la mía sigo haciendo fotos espectaculares. Lo que pasa es que yo sé que eso tiene una caducidad. La cantidad de cuadros, de fotografía. Yo he hecho muchas fotos de ballet y entonces en el ballet uno para conseguir una foto congelada tiene que seguir en movimiento, hacer, no sé, 10 fotos. Entonces yo sí sé que mi tecnología está al caducar. Entonces yo estoy pensando ya en reunir dinero para comprarme una nueva, la cámara, el body nada más, el cuerpo. No necesito lo otro. Pero entonces pasa con los teléfonos. El que sale el mes que viene tiene otra facilidad, que ellos lo que hacen es que pasa con las cámaras dosificando poco a poco las mejoras para que cuando tú compres en 10 años gastaste el dinero de 10 cámaras, tienes la cámara que debías haberte comprado hace 10 años, cuando invertiste. Pero eso va generando en los jóvenes, sobre todo, que quieren estar a la vanguardia no sé, en la ropa, en la tecnología. Va generando un estrés por eso. Y nosotros estamos un poco liberados porque estamos lejos, por lo que le explicaba, que no recibimos ese tipo de información. Pero cuando la gente viaja se da cuenta de que todo el tiempo es el mercado, es tratar de venderte algo, lo mismo que tenías, venderte otra vez, porque es la forma que ellos tienen de obtener dinero. Pero está muy bien hecho todo el trabajo publicitario y el trabajo ese de que tú necesitas cambiarlo, de esa necesidad tuya de estar actualizado. Nada, es que nosotros yo no sé qué podemos hacer, porque yo no soy sociólogo ni soy político. Quizás en las personas, en los estudiantes, sobre todo los estudiantes que están en la universidad, que están en el pre, tratar de abrirnos a mostrarles que esas cosas realmente son un problema de mercado y que lo que hacen es que se endeuden, porque muchas de las personas que viven en Estados Unidos tienen su tarjeta de crédito pero están endeudados y hay muchos cuentos que yo he escuchado de turistas que han venido que ellos vienen porque piden un crédito pero están endeudados para la escuela de su hijo, para que pase la universidad y pase el high school también, cuando es privado se endeudan. Y el día de mañana, si no les funciona el trabajo o cierran su trabajo, ahora pasó mucho cuando pasaron los ciclones, que muchas personas se quedaron sin trabajo ahí en la parte esta del sur de los Estados Unidos, sur de Miami, porque el ciclón arrasó. Entonces, muchas personas perdieron el edificio donde trabajaban, por ejemplo. Entonces, ahora tienen que están en no es que el dueño no quiso contratarlo, lo que pasa es que el dueño cerró porque ya está roto. Hasta que no restaure el edificio, no sé qué, o restaure su servicio, su cafetería, no sé qué, no pueden contratar a nadie, pues no pueden pagarle a nadie sin obtener dinero. Entonces, esas cosas que pasan, calamidades es lo que te hace a ti después pensar, bueno, pero al final me endeudé por gusto, por un problema mío, entonces ahora le debo a la justicia y le debo a... Pero muy poca gente conocen eso hasta que están viviendo en los Estados Unidos. Muy pocos jóvenes. Los jóvenes, los que ven en las películas, que todo el mundo triunfa y todo el mundo es feliz, porque cuando la película es un drama, que es una persona que tuvo problemas, lo cambian y ponen otra película, porque no quieren entender la realidad. Cuando una película es en vez de las grandes transnacionales, es de
del cine independiente, que sí te muestran más la realidad, son más fuertes y más crueles, la cambian porque dicen que no están para ver sufrimiento. Entonces por eso ven las novelas brasileñas, que todo es onírico, todo es feliz, todo es bello. Es muy difícil, hay que crear una gran... Hay que demostrar realmente, porque uno siempre, el padre le dice a uno, no vayas por ahí, y uno dice, yo quiero ir por ahí y ver si es verdad. Pero hay que demostrárselos para que en 10 años o en 20 años ellos entiendan que el capitalismo social como es China puede ser una solución, pero el otro capitalismo, el impositivo, el de consumir nada más, no puede ser una solución porque nadie lo puede aguantar, ninguna familia puede aguantar eso. Tiene que trabajar todo el mundo en la casa, hasta el niño chiquito tiene que trabajar para poder vivir. Es complicado porque yo tengo a mi hermano en los Estados Unidos, entonces la escuela nada más es un gasto, la medicina es otro gasto, la vivienda, ahí sí, si no pagas, no es como aquí que puede ser que pidas un crédito al banco, no sé qué, y puedas pagarlo. Hay poca gente, casi todo el mundo es dueño de su casa, pero allá afuera si no pagaste, te sacan porque no pagaste. Es así, ¿no? Te pueden dar quizás un mes o 2 meses de prórroga, pero si no pagas después, te sacan y entonces le debes dinero a ellos. Tienes que buscar tu lugar donde estar, pagar por el lugar donde vas a estar y pagar el dinero porque judicialmente estás con problemas. Entonces ya después eso también te crea problemas porque ya tienes un registro judicial de que tú eres una persona que no paga, que eres una persona con problemas jurídicos. Entonces es complicado y es lo que la gente no entiende. A China de hoje também não é um exemplo, porque está provado que tem trabalho semi-escravo, né, alastrado de fora a fora, como dizemos em Brasil, na China, né? Henrique, tem alguma coisa que a gente não conversou depois dessa nossa longa conversa que você gostaria de falar? Não, tô. Você tinha comentado que ano que vem vai ter eleições em Cuba e vai ter algumas modificações sociais ou modificações de governo, tal. Sobre el gobierno que viene ahora en el 18, que cambia el gobierno, eso, ¿no? Uma caixinha de surpresas também que a gente não sabe. Sí, no tenemos nociones de cómo conseguir, quién será el presidente, porque ahora Raúl ya dijo que sí, que iba a cesar el gobierno, que también es una persona mayor, hay que entenderlo. Entonces, es la nueva generación de personas, de jóvenes y nosotros decimos medio tiempo, porque también un joven no se puede poner a dirigir un país, que tienen que tomar las riendas y que son los que tienen que poner su cabeza a pensar cómo continuar libres y el sueño de la revolución. Esos son los que tienen, no sabemos quién puede ser. El sistema de elecciones aquí es distinto, es muy democrático, pero es distinto a muchos países del mundo. Uno no vota por el presidente, uno vota ahora primero vota por como sería el alcalde de la zona, del barrio, y después después ellos se reúnen todos y deciden quiénes pueden ser los que representen la zona grande, el municipio, y entonces uno vuelve a votar otra vez por los del municipio, pero ya después se reúnen al final a nivel nacional, son como 500 delegados, y son los que deciden quién puede ser el más óptimo de todos los que están en la presidencia, quién puede ser el próximo presidente para los próximos 4 años. Cada 4 años hay elecciones. Hay elecciones de medio término cada 2, que son para cambiar todo lo que sería el parlamento, si debe ser cambiado, pero cada 4 es la presidencia. Y no sé si haya reelecciones. Porque aquí la ley, ahora estuve leyendo que hace poco que antes existía una ley de que no podías reelegirte hasta después de 4 años, es decir, no podía ser como en Estados Unidos que tú puedes reelegirte continuo. Debiera ser, tú tenías un mandato, te ibas de la presidencia y después podías a reelegirte a los 4 o a los 8 años. Pero no sé si las leyes cambien, porque ya no son los guerrilleros que lucharon, que ya no es esas personas, ya van a ser otras gentes distintas, y entonces me parece que las leyes deben cambiar, porque si una persona que logra tener la presidencia no lleva el país como debe ser, debe ser cambiarse a los 4 años, como pasa en otros países. Por eso es mi... Bueno, muchas gracias por contactarme, por el libro que me diste, exquisito libro, y mucha suerte con todos tus proyectos.
Muchas gracias. Muito obrigada a você, Henrique.